Dicen que el sonido no puede destruir materia, y hasta citan a Feynman como si fuera un mito. Pero si de verdad es solo aire y solo música, ¿por qué un grave te oprime el pecho sin tocarte? ¿Por qué un trueno te sacude por dentro? ¿Por qué el cuerpo reacciona como si hubiera una fuerza real? Si no hay contacto, ¿de dónde sale esa presión que te atraviesa? Y si tu cuerpo la percibe como algo físico, ¿por qué sigues llamándolo intangible, como si fuera pura sensación y no mecánica? Piénsalo con honestidad. Cuando dices, el sonido pasa por los objetos, ¿qué significa pasa? ¿Sin dejar rastro? ¿Sin intercambio? ¿Sin trabajo? Entonces explícame por qué vibran ventanas, por qué zumban puertas, por qué ciertas piezas cantan hasta volverse insoportables. ¿No te parece sospechoso que lo llames inofensivo justo cuando ves que hace temblar lo que sí es tangible? ¿Y si el engaño no está en el sonido, sino en tu idea cómoda de que solo lo visible puede empujar? Y aquí viene la parte incómoda. Si el sonido es una onda de presión, ¿cuánta presión sigue siendo solo sonido antes de convertirse en tensión repetida, exacta, insistente, buscando el punto débil de la materia como si lo conociera? ¿De verdad crees que el peligro está en el volumen para el oído o en la energía que logra entrar, amplificarse y concentrarse? Ahora te toca. Comenta sí o no. ¿Crees que una voz humana podría romper una copa en condiciones reales o es puro cuento? Y dime de dónde estás viendo esto. ¿País? ¿Ciudad? Porque quiero comparar respuestas por lugares y ver quién se atreve a sostener su intuición hasta el final. En tu vida diaria, el sonido parece la cosa más débil del mundo. Lo escuchas, lo ignoras, lo usas de fondo. Hablas, cantas, pones música, nada se rompe, nada colapsa. Por eso tu cerebro concluye, el sonido solo transmite información, solo pasa. Pero fíjate en el truco. Esa conclusión no viene de física, viene de costumbre. Has vivido casi siempre en intensidades bajas, en acoplamientos malos, en condiciones donde la energía sonora se dispersa. Y a fuerza de repetir ese régimen, lo tomaste como ley universal. De hecho, cuando algo sí vibra, lo rebajas a barullo. Una ventana tiembla con un camión y piensas, qué molesto. Una puerta zumba con un bajo y piensas, qué mal ajustada. Un objeto sobre la mesa se desplaza milímetros con un altavoz y lo llamas curiosidad. Nadie traduce eso como lo que es. Deformación oscilatoria, movimiento repetido, energía entrando. Lo reduces a anécdota, porque admitir que un sonido está aplicando fuerza de manera continua obliga a abandonar la idea cómoda de que solo lo que empuja con la mano puede empujar. Y entonces llegan las explicaciones populares, que suenan científicas, pero son puro maquillaje. Es resonancia. Vale. ¿Y qué? Eso no explica nada si no dices cómo crece la amplitud, por qué el objeto empieza a absorber más, dónde se acumula la energía, qué parte del material sufre la tensión. Es ultrasonido. ¿Y? ¿Desde cuándo la frecuencia por sí sola rompe cosas? Feynman lo probó. Perfecto. ¿Qué se probó exactamente? Esas frases son etiquetas para calmar la ansiedad. Nombran el fenómeno sin tocar el mecanismo. La historia de la copa que se rompe con la voz es el ejemplo perfecto de ese autoengaño. La gente la repite como si fuera una prueba mágica. Si cantas la nota correcta, el vidrio explota. Y con eso creen que entendieron. Pero en realidad solo cambiaron una pregunta por otra. ¿Por qué una nota correcta sería peligrosa? ¿Qué significa correcta en un objeto real, con pérdidas, con defectos, con geometría específica? Y si fuera tan simple, ¿por qué no vemos copas estallar cada fin de semana en cualquier karaoke? La explicación popular no falla por falta de espectacularidad. Falla por falta de causalidad. También se confunde alto para el oído con alto como energía. Ese es un error tan común que ni se nota. El volumen te afecta porque tu oído es sensible,
no porque el material esté al borde de romperse. Tu percepción no es un medidor de tensión mecánica. Puedes tener un sonido que se siente agresivo y que físicamente transfiere poca energía a un sólido. Y puedes tener vibración que no suena terrible, pero que, por acoplamiento y sincronía, está metiendo trabajo en el sistema ciclo tras ciclo. Tu intuición se guía por sensación, no por transferencia real. Y aquí aparece la verdadera grieta entre lo que ves y lo que está pasando. Cuando dices, el sonido atraviesa los objetos, estás imaginando una especie de fantasma que pasa sin interactuar. Pero si fuera así, no habría ventanas temblando, ni piezas zumbando, ni superficies vibrando. La frase atraviesa encubre la pregunta central. ¿Cuánta energía logra entrar? ¿En qué condiciones esa energía se queda dentro lo suficiente para crecer? Mientras no respondas eso, resonancia, ultrasonido y Feynman son solo formas educadas de no pensar el detalle incómodo. Que lo cotidiano te entrenó para subestimar un fenómeno que, fuera de ese régimen, deja de ser sonido en tu cabeza y se vuelve una carga mecánica real. Imagina una regla sujeta al borde de una mesa, sobresaliendo como un pequeño puente. La empujas hacia abajo un poquito y la sueltas. Vuelve, vibra, se calma. Nada dramático. Ahora imagina que no la empujas fuerte, sino que le das toques mínimos, casi ridículos, pero justo en el ritmo exacto de su vaivén. ¿Qué esperas que pase? El sentido común dice, si los empujones son pequeños, el efecto será pequeño. Pero observa la trampa. Cada toque llega cuando la regla ya viene en movimiento, y en vez de frenarla, la acompaña. Un poquito de energía por ciclo, otra vez, y otra. Y de pronto lo pequeño se vuelve grande sin que nunca haya habido un golpe grande. ¿Te incomoda esa idea? Debería. Ahora cambia el objeto por algo más frágil. Un vaso fino, una copa, una pared delgada, una estructura flexible. No hace falta imaginar una explosión. Basta con imaginar amplitud creciendo, ciclo tras ciclo, hasta que la deformación deja de ser una vibración bonita y empieza a ser tensión real en el material. Y aquí viene la primera contradicción. El daño no requiere una fuerza única enorme. Puede surgir de fuerzas moderadas repetidas con precisión. Si eso es cierto, entonces la frase, el sonido no rompe porque no golpea, se cae sola. Porque una onda no golpea una vez, insiste. Y si insiste en el ritmo correcto, el objeto no resiste, responde. La pregunta ya no es si el sonido puede, sino cuando el sistema decide amplificarlo. Pero no te escapes con la palabra resonancia todavía. Hagamos la prueba mental más cruel. Coloca dos objetos parecidos frente al mismo sonido. Dos copas similares, dos piezas de metal de tamaño parecido, dos estructuras casi gemelas. El sentido común dice, si el sonido es fuerte, afectará a todo por igual. Sin embargo, en el mundo real, una de ellas puede empezar a vibrar como si la estuvieran agarrando y sacudiendo, y la otra casi ni se inmuta. ¿Por qué? Si el sonido solo pasa, deberían reaccionar igual. Si el sonido solo es volumen, deberían sufrir lo mismo. Y si no ocurre, entonces hay una selectividad que tu intuición no estaba contando. Algo decide qué absorbe energía y qué la ignora. Y aquí el experimento mental se pone más incisivo. Piensa en el lugar exacto donde el objeto se deforma más. No vibra todo igual. Vibra por patrones, como si hubiera zonas que se estiran y zonas que casi descansan. En esos máximos de deformación, la tensión alterna es mayor. Y tensión alterna no es un concepto abstracto. Es el material siendo estirado y comprimido muchas veces. ¿Qué crees que ocurre primero? ¿Una ruptura súbita o una pequeña trinca microscópica que aparece donde la deformación se concentra?
Porque si aparece una trinca, el resto se vuelve cuestión de repetición. Y ahora el sonido deja de ser audible y se vuelve un martillo invisible que no golpea fuerte, pero golpea miles de veces. Ahora llevemos el experimento mental a un líquido, porque ahí el sentido común falla todavía más rápido. Imagina agua con pequeñas burbujas invisibles, o incluso sin burbujas aparentes. Tú dirías, una onda en el agua solo la agita. Pero una onda acústica no es solo movimiento, es presión subiendo y bajando. En la parte de baja presión, el líquido puede abrir espacio para que aparezcan microburbujas o para que burbujas existentes crezcan. En la parte de alta presión, esas burbujas colapsan. Y aquí la imaginación se revela. Un colapso puede ser violento, localizado, como un microevento concentrando presión y energía en un punto diminuto. ¿Te das cuenta? No es el sonido en general, es energía enfocada donde nadie la ve. Y si aceptas esa imagen, la última expectativa se rompe. No necesitas una onda enorme en todo el volumen para causar daño. Basta con un mecanismo que convierta una oscilación de presión en picos extremos localizados. Eso ya no suena a barullo, suena a erosión, a superficies que se picotean, a material que se degrada sin un golpe visible. Entonces, cuando alguien dice, es ultrasonido, ya no es magia. Es un régimen donde la energía puede concentrarse en zonas pequeñas, donde el acoplamiento puede ser eficiente, donde la interacción deja de ser suave. El experimento mental te deja con una crisis. Si pequeñas fuerzas sincronizadas crecen por ciclos, y si en líquidos pueden surgir colapsos violentos, ¿de verdad quieres seguir creyendo que el sonido es inofensivo solo porque lo llamas aire? Si quitamos la palabra sonido y la reemplazamos por lo que realmente es, todo cambia de color. No es música flotando. Es una vibración mecánica que viaja por un medio material en forma de compresiones y rarefacciones. El aire se aprieta y se afloja. En cada ciclo, la presión sube y baja. Y presión no es poesía, es fuerza por área. O sea, aunque no veas una mano empujando, hay una superficie sintiendo un empuje alternado. Eso es lo que tu oído detecta, sí, pero también lo que cualquier objeto puede sentir si esa variación de presión logra acoplarse a él. La pregunta ya no es ¿cómo algo intangible rompe? La pregunta es ¿cuánta fuerza oscilante llega y a dónde llega exactamente? Aquí aparece una distinción que casi nadie hace. Alto, para tus oídos, no es necesariamente alto como energía mecánica. Tu percepción se dispara con muy poca cosa. Pero la materia no se rompe porque suena fuerte. Se rompe cuando las tensiones exceden lo que soporta o cuando la carga repetida desgasta su resistencia. Y esas tensiones vienen de amplitud, no de etiqueta. Frecuencia es el ritmo. Amplitud es el tamaño de la variación. Puedes tener un sonido agudo que se oye claro y que casi no empuja nada. Puedes tener un grave que se siente pesado y aún así no transfiere energía suficiente al sólido correcto. Lo que importa, incluso en esta primera capa, es entender que hay una fuerza oscilante real, pero su efecto depende de cuánto trabajo logra hacer. ¿Y cómo hace trabajo una onda? Porque no solo hay presión, también hay movimiento de partículas del medio. El aire no se queda quieto mientras el sonido pasa, oscila. Ese movimiento, junto con la presión, transporta energía. No es una energía abstracta, es energía mecánica viajando. Cuando esa energía encuentra un objeto, puede reflejarse, dispersarse o entrar parcialmente. Si entra, el objeto responde con movimiento y deformación, a veces casi imperceptible, a veces visible. Y si la deformación se repite, lo que llamabas barullo empieza a ser una carga alternada. Es exactamente ahí donde la intuición se rompe. No necesitas un empujón gigantesco.
necesitas un empuje que se repita y que el sistema no consiga disiparlo bastante rápido. Pero incluso con esto, no caigas en una conclusión exagerada. No cualquier sonido rompe cualquier cosa. La mayor parte del tiempo, el sonido en el aire acopla mal con sólidos. Mucha de la energía se queda en el aire, se refleja o se pierde. Por eso en tu experiencia diaria, el mundo no se desarma cuando alguien sube el volumen. Tu intuición nació de un caso particular. Intensidades comunes, geometrías comunes, materiales comunes y un acoplamiento pésimo. En ese régimen, el sonido es información para ti, no amenaza para la estructura. La física no te estaba mintiendo, tú estabas generalizando el caso más benigno como si fuera el único posible. Entonces, ¿cuándo deja de ser benigno? Cuando la energía sí logra entrar con eficiencia y, sobre todo, cuando la respuesta del objeto deja de ser pequeña. Porque un sistema no responde igual a cualquier estímulo. Hay condiciones en las que absorbe muchísimo más. Y cuando absorbe más, la amplitud de su vibración crece. Esa amplitud no es un detalle estético, es la deformación real del material. Deformación significa tensión interna. Y tensión alternada, repetida, significa dos caminos al daño. O superas el límite de resistencia en algún punto, o si no lo superas de una vez, lo vas desgastando por ciclos hasta que aparezcan microtrincas y el fallo deje de ser sorpresa. Suena menos mágico y más inquietante. Es un proceso. Pero todavía falta una pieza para que todo encaje, y por eso esta capa no basta. Porque aquí solo hemos dicho, hay energía, hay fuerza por área, hay deformación. Aún no hemos explicado por qué, a veces, un empuje pequeño se transforma en una vibración enorme. Aún no hemos señalado qué decide dónde se concentra la deformación, ni por qué dos objetos similares se comportan distinto bajo el mismo sonido. Y en líquidos, todavía no hemos explicado cómo una oscilación de presión puede generar daño concentrado en puntos minúsculos. O sea, ya sabes que el sonido no es intangible, pero aún no sabes la parte peligrosa, los mecanismos que amplifican y concentran esa energía hasta volverla destructiva. Ahora sí, si quieres entender por qué a veces la vibración se dispara, tienes que abandonar la idea infantil de que un objeto solo vibra. Un objeto tiene modos, patrones de vibración posibles, cada uno con su propia frecuencia natural y con zonas donde la deformación se concentra. No vibra todo igual, ni al azar. Y cuando una excitación externa llega cerca de una de esas frecuencias, el sistema deja de resistir y empieza a cooperar. Esa es la palabra incómoda. Coopera. La energía entra en fase, ciclo tras ciclo, y la amplitud crece porque el objeto está respondiendo justo como su propia estructura le permite. Resonancia deja de ser un rótulo, se vuelve un mecanismo de amplificación. Pero esa amplificación no es infinita. Hay un freno. El amortiguamiento, la disipación. Parte de la energía se va en calor interno, en fricción, en pérdidas del material y del entorno. Y aquí aparece un detalle que cambia todo sin que nadie lo note. Dos sistemas pueden tener la misma frecuencia natural y comportarse distinto si uno disipa más que el otro. Uno traga energía y la pierde rápido. El otro la guarda lo suficiente como para crecer. Ese equilibrio se resume en una idea simple: cuánto amplifica y cuánto dura. Si el amortiguamiento es bajo, el sistema puede acumular energía de forma brutal. La misma entrada, el mismo sonido, pero respuestas opuestas. Por eso el mundo real no obedece a frases como si suena fuerte, rompe. Y esta es la inversión que destruye la explicación popular. No es solo la frecuencia. Es frecuencia más intensidad, más tiempo de exposición, más geometría, más material, más acoplamiento, más pérdidas. La frecuencia decide si estás tocando el modo correcto. La intensidad decide cuánta energía llega por unidad de tiempo. El tiempo decide cuántos ciclos insistes. El material decide cuánto aguanta.
La geometría decide dónde se concentra la tensión. El amortiguamiento decide si la energía se acumula o se evapora. El acoplamiento decide si la energía entra o rebota. Decir es resonancia sin ese paquete de condiciones es como decir se cayó por gravedad y pretender que ya explicaste el accidente. Y entonces aparece el tipo de destrucción que la intuición no sabe reconocer: la fatiga. No necesitas cruzar el límite de resistencia en un solo instante. Basta con tensiones alternadas repetidas, incluso moderadas, para iniciar microtrincas. El material no se rompe de golpe, se degrada. Las trincas nacen donde los modos generan máximos de deformación. Crecen con cada ciclo. Y un día, cuando ya no queda margen, el fallo parece súbito, como si hubiera ocurrido por magia. Pero no fue magia. Fue un conteo de ciclos. Fue una historia acumulada que tu ojo no vio. Lo destructor del sonido, aquí, no es un pico heroico, es la insistencia sincronizada. Ahora coloca ese cuadro dentro de un líquido y el reenfoque se vuelve todavía más extremo. En un sólido, la energía se distribuye según modos. En un fluido, la onda de presión puede empujar el medio a un régimen no lineal, donde las variaciones dejan de ser suaves. Si la presión baja lo suficiente en la fase de rarefacción, se forman o crecen burbujas, cavitación. Y cuando la fase de compresión llega, esas burbujas colapsan, no como un desvanecimiento, sino como un evento concentrado. Picos de presión y temperatura en regiones minúsculas, microchorros, golpes localizados contra superficies. Aquí el sonido ya ni siquiera se parece a lo que imaginas en el aire. Se parece a una máquina de erosión microscópica. Y ahí está el motivo por el que el ultrasonido aparece tanto en historias de daño real. Porque permite concentrar energía en volúmenes pequeños y favorecer cavitación y efectos no lineales. No es que la alta frecuencia sea mágica, es que en ciertas condiciones facilita el foco y la interacción intensa con el fluido y con superficies. Y el acoplamiento importa de manera brutal. El aire acopla mal con sólidos, pero en contacto o en agua, la transferencia puede ser mucho más eficiente. Por eso, sonido en el aire raramente rompe cosas comunes, mientras sonido en líquido puede atacar superficies. El mismo concepto, onda mecánica, otro régimen. Entonces la idea correcta no es el sonido destruye materia. La idea correcta es más precisa y por eso da más miedo. Vibración mecánica puede transferir energía y tensión a un material hasta superar sus límites. Si la energía entra bien, se amplifica por resonancia o se concentra por mecanismos extremos como cavitación. Destruir tampoco significa solo partir en dos. Puede ser erosión, delaminación, microtrincas, fallo por fatiga, calentamiento localizado. El poder no está en una palabra. Está en el flujo de energía y en cómo esa energía se sincroniza, se acumula y se enfoca. Y ese reenfoque obliga a abandonar la fantasía tranquilizadora. Lo que llamabas solo sonido puede ser, bajo las condiciones correctas, una ingeniería de estrés. Lo extraño es que, visto desde lejos, todo esto es un solo patrón. Una onda transporta energía. Esa energía entra o no entra, según el acoplamiento, y una vez dentro puede repartirse o concentrarse. No hay dos mundos separados, uno de sonido y otro de materia. Es el mismo mundo, con el mismo lenguaje. Presión que varía en el tiempo, movimiento de partículas, deformación, tensión interna. La sorpresa viene de que nuestra intuición vive en el régimen débil, donde casi todo se disipa o se refleja, y entonces confundimos no suele pasar con no puede pasar. Pero la realidad no cambia de naturaleza, cambia de régimen. Y por eso esta historia no es una ley simple tipo, este sonido rompe este objeto. Lo que la ciencia explica con claridad es el mapa causal, cómo las ondas llevan energía,
cómo la presión es fuerza por área, cómo el acoplamiento decide cuánta energía entra, cómo la resonancia y los modos normales amplifican la respuesta, cómo el amortiguamiento la limita, cómo la tensión alternada produce fatiga, cómo en líquidos la cavitación puede concentrar el daño. Eso es sólido. Lo que no es simple es la predicción exacta. Para decir este sonido en este lugar rompe esto, necesitas datos de ingeniería, geometría, propiedades del material, condiciones de contorno, defectos internos, ambiente, espectro real del sonido, tiempo de exposición, nivel de disipación y acoplamiento. Sin eso, solo puedes explicar el porqué, no prometer el minuto del colapso. Y en cavitación, la honestidad es aún más necesaria. Sabemos qué es en términos generales: variaciones de presión que crean y colapsan burbujas. Y ese colapso, generando picos localizados capaces de erosionar superficies. Pero el cuándo exacto y el cómo exacto dependen de condiciones locales delicadas: impurezas, nucleación, gases disueltos, temperatura, pequeñas irregularidades. El fenómeno puede ser tremendamente sensible. Esa es la frontera. Entendemos los mecanismos y las relaciones causa-efecto, pero el detalle fino no se reduce a una regla de bolsillo. Y eso, lejos de debilitar la historia, la hace más real. No es mito, no es magia. Es un sistema físico que puede ser benigno o devastador según cómo se lo empuje. Así que volvamos a la frase inicial, pero ya sin refugios. ¿Cómo algo que solo oímos podría destruir materia? Ahora suena distinta, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de música o de ruido como experiencia, sino de vibración como energía organizada. Una onda acústica no es un fantasma que atraviesa el mundo. Es presión variando, partículas moviéndose, trabajo posible. Si esa energía se acopla, entra. Si entra y coincide con un modo del sistema, se amplifica. Si se amplifica, la deformación crece. Y cuando la deformación crece, nace la tensión alternada que desgasta, abre microtrincas, erosiona superficies o en líquidos dispara cavitación. No hay poder mágico. Hay un camino mecánico inevitable. Y ese camino tiene una conclusión que incomoda, porque destruye una intuición profunda. Intangible no significa inofensivo. Lo que parece solo información sensorial puede ser físicamente una forma de energía que el mundo material transporta y concentra. Nuestra confianza en que el sonido no hace nada no era una verdad, era un sesgo de escala. Vivimos en intensidades cotidianas, en acoplamientos pobres, en amortiguamientos que apagan todo antes de que crezca. Pero basta con cambiar esas condiciones, sin cambiar la naturaleza del fenómeno, para que lo mismo que te entretiene se convierta en una carga que insiste. La realidad no te pide permiso para volverse extraña, solo espera el régimen correcto. Entonces, si alguien vuelve a decir Feynman lo probó, o es resonancia, o es ultrasonido, ya sabes qué preguntar. ¿Cuánta energía está entrando? ¿Dónde se concentra? ¿Qué modo se está excitando? ¿Cuánto se disipa? ¿Cuánto tiempo insiste? Porque ahí está la verdad que el sentido común no quiere mirar. El sonido no es algo separado de la materia. Es la materia llevando energía en forma de vibración. Y cuando esa vibración es intensa, bien acoplada y persistentemente sincronizada, no parece destructiva, se vuelve destructiva. Y lo más extraño es que no cambia el fenómeno, cambia tu capacidad de ignorarlo.